No te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común. Y hablando de límites, alguien dijo por ahí que hay dos cosas que no tienen límites. Una de ellas es el infinito y la otra la estupidez humana. ¿Y por qué les decimos esto? Porque antes de comenzar a conversar con el psicólogo don Juan del Amor, una vez más, acerca de este pecado social, queremos hacerle una pequeña anécdota que prácticamente vivimos en persona. Los ecuatorianos que nos estén escuchando saben perfectamente bien quién es Abdalá Bucaram. Fue un presidente que tuvieron los ecuatorianos, un roldosista del partido roldosista, que estuvo desde mediados del 96 a principios del 97 en la presidencia de la República. Pero ¿quién podría votar, elegir como presidente a quien asimismo se hacía llamar el loco Bucaram? Un hombre que bailaba, cantaba, tocaba rock con los iracundos. Los iracundos fueron y son, ya tan avanzados en edad, pero fueron muy famosos en todo Latinoamérica, son uruguayos de Paysandú. Y él, con los iracundos que se asentaron desde hace muchos años en Ecuador, salía a tocar por los clubes, sobre todo de Guayaquil, de donde era Bucaram. Pues Bucaram se tuvo que ir a Panamá exiliado, pero la ocurrencia que tuvo antes de irse fue de ir a la Casa de la Moneda, llevar de esas bolsas de basura muy grandes y llenarlas hasta el tope de dinero. Se fue multimillonario a Panamá. Uno de sus hijos, Dalito Bucaram, fue justamente dirigido por nosotros en un equipo llamado Audax Otubrino de Machala, de la ciudad de Machala, porque su papá, desde allí, desde Panamá, equipo en el que estuviera Dalito jugando, él enviaba todo el dinero para que fuera pagada la plantilla de ese equipo. Un hombre que no supo nunca ni sabrá lo que son límites obscenos. Y don Juan, buenas noches, don Juan. Hola, buenas noches. Nos hablabas la semana pasada de dónde están esos límites, qué entendemos por obscenidad. ¿Realmente lo que este hombre, lo que Bucaram hizo, fue obsceno y no tuvo límites? Bueno, como es una pregunta muy larga, respuestas cortas, sí. Es broma, Milton. Bueno, pues primero que me ha llamado la atención la fijación que tienen algunas personas por las bolsas de basura, que eso no es propio de Ecuador o de Honduras, yo creo que es común. Es una fijación que yo creo que se contagian entre ellas de usarla. Tiene que tener su sentido, ¿verdad? Porque una bolsa de basura, aunque no lleve basura, se entiende para lo que es. La gente normal y corriente metemos lo que tenemos que meter, basura, pero parece ser que hay otros que entienden, no sé si es que entienden que el dinero es basura o que dan el pego a los demás, que podemos entender que lo que lleva es basura. Sea lo que sea, ciertamente la bolsa es de basura y quien es capaz de hacer eso con la bolsa es más basura que la bolsa que lleva con dinero, ¿verdad? Bueno, y por lo dice de los límites, esto es una cuestión muy difusa con respecto a los límites esos de que habla el pecado que estamos trabajando. Hay cuestiones que están claras, es decir, cuando cualquier persona, aunque sea un euro o sea un céntimo de euro, se aprovecha del bien común, se aprovecha de un dinero que tiene que repercutir en la sociedad, está claro que es obsceno, sea un euro o sean 1000 euros o sean cientos de millones de euros, eso está clarísimo. Ahora, cuando estamos hablando del pecado en sí mismo, pues el límite yo no lo sé.
El límite es muy difuso. Hay una línea conceptual que te dije la semana pasada, que yo había estado mirando en el diccionario, y si vemos la línea, esto es un poco complicado de entender, o por lo menos de acotar, porque cuando hablamos de límites hablamos de acotar, ¿verdad? Es decir, hasta aquí, hasta un momento de la vida, o sitio físico, o cantidad física, es un límite. Bueno, pues enriquecerse hasta límites obscenos es muy complicado de entender, por lo menos para mí. ¿Por qué? Si nos fijamos en la palabra obsceno como tal y lo buscamos en el diccionario, pues eso significa impúdico, torpe, ofensivo al pudor. ¿Qué es impúdico? Pues impúdico, como su misma palabra indica, es sin pudor. ¿Qué es el pudor? El pudor es la honestidad, la modestia, el recato. ¿Y qué es la modestia? ¿Qué es ser recatado? ¿Qué es tener honestidad? ¿Qué es ser honesto? Honesto es lo que todo el mundo entendemos por ser decente, ser razonable, ser justo. ¿Y qué es ser justo, razonable y ser honrado? ¿Qué es lo que es la honestidad? Pues ser honrado, dice el diccionario, que es rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Quiere decirse que si uno se hace rico ilimitadamente, con rectitud de ánimo y además con integridad en el obrar, pues no estaría pecando. Y puede ser rico, riquísimo, pero como lo ha hecho con rectitud de ánimo y a la misma vez con integridad en el obrar, pues no sería obsceno, no estaría pecando. Esto es hay que entenderlo, que es una explicación a la vez que sencilla, simple también. Pero claro, si es más complicado, pues que venga el teólogo, que para eso doctores tiene la Iglesia, y que lo explique. Es cierto que independientemente de esta línea conceptual, cualquiera puede entender lo que realmente es obsceno, y sobre todo cuando, ya no por la cantidad, cuando se hace aprovechándose de los demás, aprovechándose de un bien público, cuando se hace sin honradez y cuando se hace pues aprovechándote del obrero, aprovechándote de quien realmente trabaja para ti, porque uno solo trabajando no puede llegar a hacerse rico. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Juan, en Italia todos saben perfectamente bien quién es Silvio Berlusconi. Bueno, y fuera de Italia algo sabemos. Bueno, te puedo garantizar, porque también lo viví in situ los años que estuve inmerso en las bases del equipo milanista, del Milan, que en esos años en que nosotros estuvimos allí, nos sentimos sorprendidos, porque era el cumpleaños de mi señora o el santo, de nuestro hijo, de nuestra hija, el mío, Nochebuena, Navidad, fin de año, venían cajas repletas de regalos de Silvio Berlusconi, o sea, de su organización, porque a todos sus miles y miles y miles de empleados, él los tenía contentos. Cuando todo el mundo, y sobre todo en Italia, dicen, textuales palabras, que es un mafioso que se ha enriquecido hasta límites obscenos. Entonces, ¿se puede uno enriquecer sin pasar por encima de los demás? Pues, hombre, difícil, yo no lo sé. Eso es como dice el Evangelio, dice, eso es más difícil, dice que un rico se salve, dice, es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja. Es decir, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un rico se salve. Eso lo dice el Evangelio. Y yo creo que va en ese sentido, independientemente que conceptualmente, vamos, la aguja, todo el mundo sabemos que no es de coser, ¿no? Porque yo de pequeño pensaba que era eso. Y yo decía, claro, eso era, ya está, está claro que un rico no se salva. Luego, claro, cuando sabes lo que es una aguja, pues dices, oye, pues igual alguno restregándose, como decimos de forma coloquial, podría entrar.
porque sabemos que la aguja es una de las entradas de las más estrechas que tenía la ciudad antigua para poder entrar a la ciudad. Bueno, pues eso, no sé, puede caber en alguna cabeza que el principio pueda ser honrado, pero que llega un momento en que yo creo que una persona no es capaz de controlar a sus miles de empleados, ¿no? Bill Gates, que es una persona que si quiere adelante podemos hablar, bueno, en el año 96 tenía más de 20.000 empleados. Es decir, él no puede controlar los 20.000 empleados. El de los 20.000 puede controlar a 10, de esos 10 controlan a otros tantos y eso podrá ir es una organización piramidal, pero él no puede saber cómo se maneja toda su empresa y en qué sentido se trata bien o no lo puede saber. ¿Qué es lo que pasa? Me has comentado un hecho concreto de esta persona. Mira, yo entendería, si esta persona, Berlusconi, del que todos sabemos algo, o por lo menos nos han contado algo, de su bolsillo te hubiera dado la cesta de Navidad, ¿era de Navidad o era un regalo por cumpleaños, has dicho? Todo lo que fuera fiesta, para cada una de las familias, de las miles de familias que dependían de él, llegaban regalos de su organización. Era de parte de la organización. De parte, claro. Lo que vengo a decirte es... De sus empresas. Sí, pero ¿lo ha puesto él de su bolsillo? Eso primero. Luego, es una forma, como todo el mundo puede entender, de comprar voluntades. A eso iba. Pero vamos, eso no hace falta ser aquí psicólogo ni ser muy experto. Cada uno compra voluntades como le parece. Hay quien las compra, entre comillas, bueno, pues porque tiene mucho ascendiente con el verbo, con el físico, y otros pues él parece ser que con el verbo sí, aunque el físico se está reestructurando, es broma. Pero quiere decirse que con el verbo, que parece ser que lo tiene, y además muy audaz a la hora de hablar y de convencer, y luego también de forma material. Materialmente se pueden comprar, porque a fin y al cabo, ¿qué es un voto, no? Es decir, un voto, el que piense que cuando uno vota hace una reflexión profunda, se va de retiro y después de estar pensando semanas y calibrando y vota, pues no lo sé, puede ser que haya alguien, no lo conozco, pero puede ser. Al final, la mayor parte, pues, en fin, hay votos cautivos, ¿no?, que vota cada uno a quien siempre ha votado, otro por convicción, otro hay un volumen ahí importante que va para un lado para el otro y dice, oye, pues mira, pues no lo estás haciendo bien o lo estás haciendo bien, y entonces votan. Y bueno, y otros muchos, entre todos los muchos, pues que votan pues por cualquier hecho circunstancial. Puede ser, como tú has dicho, pues un regalo material, puede ser porque antes alguna organización haya pasado por tu casa y te prometa aunque no sean los mismos políticos directamente, y puede ser el mismo político. Es decir, los votos, está claro que a este hombre le están costando muy caros, y sin embargo los tiene. Pero fíjate que con una organización que no controla la mayoría del sistema político, pero su organización, que es minoría, con otras minorías, pues ya tiene el poder. Es decir, en su organización puede controlar los votos con nombres y apellidos, exagerando, pero luego no hace falta controlar el resto de votos de minorías, porque controlando a quien controla esas minorías, que son poca gente, pues lo tiene ya. Lo cierto y verdad es que tú estás diciendo una de las formas que se puede usar para poder llegar al poder, o para poder tener un ascendiente o una autoridad o por encima de, que realmente no parecen a priori muy lícitas. Entonces, la pregunta concreta, ¿se puede llegar a ser rico hasta límites insospechados sin pisar a nadie? Pues yo no lo sé, no lo sé. Como estamos hablando de pecados y de iglesia, el que crea en los milagros, pues podrá pensar que sí, efectivamente, pero realmente personas trabajadoras con respeto a la ley, con respeto a la normativa y con respeto a los trabajadores, que lleguen a ser ricos de esa manera, pues yo personalmente le has preguntado a una persona que no lo conoce. Puede haber
y los habrá, difícil, pero puede haberlos. Juan, si lo tendrá todo tan controlado, que para las últimas elecciones, a mi señora y a mí, que tenemos nacionalidad italiana, somos uruguayos de nacimiento, pero tenemos pasaporte italiano, de un senador genovés del partido de Berlusconi, nos llegaron las papeletas a Cejín, a nuestra casa de elección, para votar el partido de Berlusconi. Si lo tendrán todo en compartimentos estancos, conociendo a fondo todas las personas que pasaron, están o van a estar a su lado. Eso, pero, sí, me perdona, sí. Yo lo veo como una empresa, es decir, es una organización empresarial y cada uno tiene su función. Pero bueno, eso existe en el fútbol. Quien entienda un club deportivo, efectivamente, la palabra la tiene, pero son empresas, más grandes, más pequeñas o microempresas. Es decir, muchas organizaciones tienen un nombre, tienen un objetivo o unos objetivos, una finalidad que está para la galería pero luego son auténticas. Lo que tú me estás contando, yo lo entiendo así. Es decir, tú tienes una empresa organizada de tal manera que controla perfectamente no ya a sus votantes, que también, sino a los posibles o potenciales votantes. Máxime el perfil que tú me has, el vuestro es un perfil de fuera de Italia, que normalmente los emigrantes, en la inercia, esto está demostrado, quiero decir, no es una ocurrencia mía ahora del momento, es que suelen decantarse por quien está gobernando. Es decir, eso pasa en España y pasa en el resto de países. Es decir, los emigrantes, además las noticias, los periódicos, los medios de comunicación suelen sacar más, y eso es lógico, a quien está mandando, luego es más conocido quien está gobernando. Y normalmente la inercia es decantarse mayoritariamente por quien está gobernando. Por eso son, entre comillas, sin ánimo lógicamente de ofender, más cándidos a la hora de votar. Ellos intentaron captarte. Yo ya sé que vosotros no votáis. Berlusconi no está entre los 20 más ricos del mundo, pero por allí sé que tenés una lista acerca de las personas no solamente más ricas del mundo, sino también tenés una lista de los 10 más ricos de España. Haznos un poco el perfil de estas personas. Sí, mira, hablando de esto, era principalmente pensando que igual puede ser una sugerencia que se le puede hacer, como dijimos, de forma irónica y sin ánimo de ofender, lógicamente, para que estas cartas personalizadas le va a mandar la lista al Vaticano y que las pueda hacer, por lo menos para asustarlos, ¿verdad? Bueno, esta lista o no la he hecho yo, esto está hecho, la revista Forbes está es la que normalmente lo saca cada año y está en la lista reciente, es de la de 2009. Vamos a leerlo, no los vamos a leer, lo único, son 20. El primero está William Gates III, es decir, Bill Gates. Ese está el primero en la lista del ranking mundial. Curioso. Luego me resulta curioso ver que el 10º en el mundo es español, es Amancio Ortega, pues tiene ya los 73 años. Amancio Ortega, para el que no lo sepa, es el dueño, el que inició todos los Zara, son establecimientos relacionados con el comercio textil y con la moda de Zara, ¿verdad? Y otra cosa curiosa es que hay 4, del 11 al 14, yo creo que deben ser de la misma familia, americanos. Y para hacer un resumen, te voy a decir, el 5, que yo no sé leer el nombre, pero sé que es sueco, es el propietario de IKEA, el 5º más rico del mundo. El 8º es de la India y está relacionado con ArcelorMittal, que es sobre el acero. Amancio Ortega, el 10, relacionado con Inditex y Zara, y Bernard Arnault, de Francia, de la moda, que me ha llamado a mí la atención. Entonces, fíjate, de estos 20, 11 son de Estados Unidos.
2 son de Suecia, 2 de Alemania, 1 de México, 1 de la India, 1 de Francia, 1 de Hong Kong y 1 de España. Como ves, está muy mal repartidos los ricos por el mundo, porque están la mayor parte concentrados en Estados Unidos. Y con respecto de todos estos, a mí el que más me ha llamado la atención precisamente es Bill Gates. Bill Gates, como todos sabemos, es el que realmente todo lo que es el software informático prácticamente a nivel mundial lo domina Bill Gates. De hecho, aunque él empezó, era de familia acomodada y empezó en colegios ricos y en colegios acomodados y tal, él empezó haciendo programas con un compañero que vendía a las empresas y que vendía incluso a administraciones. Pero lo que más me ha llamado la atención, porque estamos hablando de un monopolio virtual, porque cuando estamos hablando de Internet es virtual, donde realmente tuvo ese boom empresarial Bill Gates fue en el 1986, cuando Microsoft, como el Windows, que todos sabemos, lo conocemos de nuestro lenguaje informático y por el sistema que nos movemos, salió a bolsa. Es decir, en el 86 sale a bolsa y es en el momento en el que realmente él empieza a crecer. No con dinero contante y sonante, como la gran mayoría de gente humilde nos manejamos, sino de forma virtual. Llegó a tener, ha llegado a tener en el 96, no sé, 20.000 empleados. Es decir, es de las mayores empresas a nivel mundial y es la primera fortuna reconocida, no solamente por la revista, sino por el Banco Mundial del mundo, Bill Gates. También yo no defiendo lógicamente a nadie ni dejo de defender, pero suele ser una persona que también invierte bastante en programas relacionados con el tercer mundo y programas relacionados con la formación. Y me has preguntado también de España. De España es curioso, ¿no? No los vamos a nombrar todos. Situaciones curiosas, pues Amancio Ortega sería el que inicia la lista. Este Amancio Ortega, propietario de Inditex y de Zara, hay que decir que es el primero más rico del mundo, es el cuarto más rico de Europa y es el 10º más rico del mundo. Y lógicamente, esto, porque ahora, perdona que haga un paréntesis, no, es que parece como si estuviera, me he acordado de Chiquito de la Calzada, en el sentido de decir que no estamos hablando de pecadores, estamos hablando de ricos, independientemente de que cada uno arrastre o deje de arrastrar su pecado como pueda. Entonces, Amancio Ortega es el más rico de España. Y como dato curioso, por lo menos a mí me lo parece, de todos estos 20 más ricos de España, yo he entresacado, es decir, no solamente de dónde ha salido esta riqueza, sino sobre todo, porque eso es más complicado, sino sobre todo dónde se invierte, es decir, porque claro, la riqueza la entendemos no como un capital que está parado sin producir, la riqueza produce. Entonces, este dinero y este capital de estos 20 hombres, mujeres más ricos de España, ¿dónde se invierte? Pues lo curioso para mí ha sido detectar que 7 de estos 20 están directamente implicados en la construcción. 8 tienen una implicación indirecta, pero que están invirtiendo en el mundo de la construcción. 2 están en el mundo textil, uno de ellos Amancio Ortega, pero lo curioso es que de estos 2, Amancio Ortega, cuando he leído un poco de él, también invierte en el mundo de la construcción. Hay uno en el acero, un banquero y uno en los medios de comunicación, concretamente esta persona del grupo Prisa, que ahora no recuerdo, Jesús de Polanco. Bien, pues fíjate lo curioso que de las 20 fortunas de España, 16 se sabe fehacientemente, y esto está documentado,
están directamente en el mundo de la construcción. Claro, esto a mí me hace que pensar, no sé si o no, a cualquiera no, pero si de las 20 fortunas más grandes de España, 16 están directamente en el mundo de la construcción, y la construcción como sistema económico no es que haya fracasado, sino que ha sido la causa importante en base a la cual se ha producido la crisis económica a nivel mundial y sobre todo en España y sobre todo en nuestra región, pues ojo, yo creo que da que pensar. Es decir, o diversificamos, y nosotros no somos quién, pero bueno, para eso están los políticos y los que son responsables, o diversificamos el modelo productivo o mal vamos, porque está claro que se ha ganado mucho, pero mucho, 16 de las mayores fortunas de España, ¿y a costa de quién? Porque claro, se entiende que una casa, la construcción, no vale tanto como ha costado, ni el material ni la mano de obra, ni siquiera teniendo en cuenta el solar. Luego, ¿de qué manera se ha abusado y de qué manera se ha monopolizado el sector y de qué manera se ha hecho un modelo económico exclusivo, olvidando olvidando el diversificar los modelos productivos? Luego, no es baladí donde estamos y no es baladí que está lo que cueste tanto salir de la crisis, por lo menos para nosotros. Muy bien. La próxima semana tengo una cantidad de preguntas para hacerte acerca de este tema que estimo van a ser muy interesantes para nuestros televidentes. Así que por hoy lo dejamos acá, pero este pecado social quiero que hagamos una tercera entrega porque estimo que va a ser muy interesante. ¿Puede ser? Vale, a tu muy disposición. Bien. Muchas gracias y a ustedes decirles hasta la semana que viene.